Dicen que la selva del Darién tiene vida propia, y no me refiero a eso como una leyenda o algo de ese tipo, ya que hay mucha gente que ha tenido la desagradable suerte de haber visto o tenido un tipo de contacto con lo que se dice es el Darién hecho persona, hecho carne, hecho hombre. Lo que les cuento es algo que me tocó vivir hace muchos años y que para mí ha sido la experiencia que me demostró que sí, ese lugar tiene vida propia. En el año 2009 tuve la osadía de cruzar de Colombia hacia Panamá a través de la selva. El motivo de mi huida era por diferentes motivos, algunos económicos y otros muy personales que me orillaron a dejar mi país de origen. Al igual que yo había muchas personas que estaban interesadas en cruzar la selva. La mayoría buscaban tener una mejor calidad de vida en los países del norte, claro. Por suerte en ese entonces tuve la fortuna de encontrarme con un grupo de migrantes que iba a cruzar por aquel lugar, y cuyo líder de ellos era alguien que ya había caminado muchas veces por la selva. Él me dijo que si querían venir a ellos, de ese modo me podría ahorrar algo de dinero al no buscar un guía, porque estos suelen cobrar muy caro el paso por aquel lugar. Y creo que era entendible, pues, una vez que entras, puede que no salgas jamás. En esa ocasión me uní a ellos, y siendo un grupo de 5 personas, donde aquel migrante de experiencia portaba un arma por si acaso, todos emprendimos camino dentro de la selva. La humedad dentro de ese lugar era tan sofocante que nos era complicado avanzar sin tener que beber agua cada rato para no deshidratarnos. Además que el uso de camisa de manga larga, pantalón de mezclilla y botas de caucho hacía difícil moverte por todos esos lugares, aunque sabíamos que estos debían ser portados sí o sí, en caso que algún insecto o serpiente pudiera caer de lo alto de los árboles y picarnos, provocándonos un fallecimiento. Durante 2 días caminamos muy tranquilos dentro de la selva sin algún tipo de incidente mayor. Hubo algunos menores, claro, como la picadura de algunas hormigas o arañas que provocaban sarpullido o irritación, sin embargo nada grave. Para el tercer día que estuvimos dentro de la selva, las cosas nos habían pintado muy bien y teníamos fe que quizás dándonos prisa para el siguiente día, ya estaríamos casi por completo fuera de ese lugar. Lo que sí es cierto es que en varias ocasiones logramos escuchar tiros y escuchamos gritos de sabrá Dios quién pidiendo ayuda. Pero fuera de ello no tuvimos algún otro percance. Y sí, también nos encontramos algunos tipos de depredadores en la selva como tigres, pero tampoco fue algo de mucho problema, pues ellos no venían por nosotros y mejor preferían retirarse. Le daba gracias a Dios que nuestro cruce prácticamente había sido un éxito, y de una manera tranquila. Sin embargo, creo que canté victoria demasiado rápido. En la noche de ese tercer día dentro del Darién, aquel migrante de experiencia nos encaminó hasta una planicie rodeada de árboles. Ahí nos dijo que nos quedaríamos a dormir unas horas pasando la noche. Todos nos recostamos y por el cansancio no tardamos más que minutos en quedar dormidos. De pronto sentí el toque de alguien moviéndome. Se trataba de un migrante que me estaba despertando. Oye, ve para allá, del otro lado del claro. No sé si vio mal, pero ahí está parada una persona. Enfoqué mi mirada al otro extremo de ese lugar y sí, a pesar de la oscuridad de la noche y la poca luz de la luna, se podía ver como si de ese otro lado estaba una persona viendo en dirección nuestra. Aunque solo se percibió una silueta, era más que entendible que era aún alguien. Rápidamente despertamos al migrante de experiencia, a quien le preguntamos qué se hacía en esos casos. Este migrante se puso de pie y sujetó su arma por si acaso. Desde lejos le gritó que éramos pasantes, que íbamos para Panamá. No buscábamos nada más y no teníamos nada de valor, solo estábamos cruzando.
De pronto esa sombra empezó a acercarse hasta nosotros cruzando el claro, y cuando lo hizo, todos nos quedamos completamente helados del miedo. La luz del claro dejó ver a una persona, pero la forma en cómo la voy a describir no sé si es la correcta. Este tenía todo el cuerpo y la cara llena de ramas, raíces, hojas y tallos podridos. Como lo escuchan, todo el cuerpo de esa persona estaba cubierto como si fuera un árbol, pero en estado de putrefacción. Los rasgos que tenía como brazos, piernas y cabeza eran humanos, pero su piel parecía la corteza de un árbol. Al ver eso, el migrante de experiencia sacó el arma y empezó a detonarla repetidas veces contra aquella cosa que era una aberración. Sin embargo, las balas no le hicieron nada. Pedazos de lo que pareciera ser su piel o su corteza salían volando, pero eso no hacía que aquello se detuviera. Al ver ello, el resto de inmigrantes nos pusimos de pie y empezamos a correr al bosque. Aquel migrante con el arma se quedó disparando, pero llegó un punto donde el miedo lo paralizó, o eso creo, pues ya no pudo caminar, y lo último que pude ver de él es que aquel ser con piel de corteza lo sujetó y empezó a llevárselo arrastrando a la profundidad de la selva. Tras mi última vuelta a ver qué pasó, solo vi como el migrante enterraba sus manos en el lodo y pedía a gritos que lo soltaran, que lo ayudáramos, pero les juro que tenía tanto miedo que solo pensaba en correr para salvar mi vida. No sé cuánto tiempo corrimos dentro de la selva, pero fue tanto que, según creímos, avanzamos kilómetros en tan solo minutos. Entre la espesura de la selva escuchamos un amargo y largo grito muy pero muy lejano. Creímos que era de aquel migrante. Conmocionados y en estado de shock pensamos qué hacer, pues aquel que se habían llevado era nuestro guía y no sabíamos muy bien para dónde dirigirnos. Gracias a Dios y debido a que estábamos cerca de llegar a Panamá, caminamos al norte, logrando por fin llegar a un pequeño pueblo a donde pudimos pedir ayuda. En ese mismo lugar contamos lo que vimos. Contamos de ese hombre con piel de corteza de árbol que se llevó a nuestro camarada. La gente de ese pueblo dijo que lo que vimos era el Darién hecho hombre, reclamando su pago, pues se dice que la selva siempre que te deja pasar te pide un tributo de sangre, ya que en cada manada de migrantes que pasan por la selva, él siempre se queda con uno a forma de pago. Buenas noches, Memo. Mi nombre es José Saúl y soy de Costa Rica. La historia que les comparto esta noche es algo que me contó mi hermano Eric cuando trabajó en un cuerpo de rescate que opera en la selva del Darién. Entre el año 2011 y 2017, mi hermano se enlistó en un grupo de acción civil sin fines de lucro que tenía como finalidad apoyar a todos los migrantes que pasaban por la selva del Darién. Desde hace décadas se sabe que en este lugar suceden atrocidades difíciles de describir. La cantidad de crímenes y delitos que hay dentro de la selva son cosas que ninguna persona sería capaz de asimilar sin sentir un poco de terrible miedo. Es por ello que se crearon asociaciones civiles para que ayuden a todo aquel migrante que pasen por la selva para que no perezcan en el intento. La asociación en la que ayudaba a mi hermano Eric era una que hacía recorridos programados sobre lanchas en el río que pasaban cerca de la selva, así como hacían recorridos a pie por los lugares donde era bien sabido había cruces de migrantes. La intención de estos patrullajes, si así le podemos decir, era encontrar migrantes que estuvieran en malas condiciones, ya que muchas veces se les encontraba al borde de perder la vida, ya sea por la picadura de algún animal venenoso, o bien por el ataque de algún grupo criminal que vive dentro de la selva.
Una noche mi hermano iba a bordo de una lancha de motor subiendo el río cuando dice que a lo lejos escucharon la detonación de un arma de fuego. Ese ruido es algo muy común en ese lugar. Sé que suena raro, pero escuchar el ruido de un disparo es algo que se puede escuchar a todas horas, aunque la pregunta siempre es, ¿quién la detonó y por qué? Al escuchar eso se dieron prisa porque el ruido no se escuchó muy lejos, así que ante el miedo de que algún inocente estuviera en peligro, acudieron a la emergencia. Mientras iban subiendo e iluminando todo con una gran linterna que estaba al frente del barco, vieron como a unos 40 metros delante de ellos, y sobre ese mismo río, estaba un grupo de personas cruzando el mismo que, si bien no estaba tan profundo, de quizás 1 metro de profundidad en esa parte, esas personas sí se veían muy apuradas, como si estuvieran huyendo de algo. Deben estar huyendo de los mercenarios de la selva. Fue lo primero que se pensó, así que apresuraron su marcha para auxiliar a aquellos migrantes. Rápidamente le dieron alcance a estos hombres, que se trataban de un grupo de 6 o 7 personas que al ver el bote huyeron de él pensando que se podrían tratar de criminales. Mi hermano empezó a gritar que no huyeran de ellos, pues venían para ayudarlos. Eran de una asociación civil y no les harían nada de daño. De inmediato sus hombres se pararon y regresaron en dirección al bote. ¿Qué les ha ocurrido?, preguntó mi hermano, pero todos esos hombres se veían muy aterrados. Lo primero que dijeron fue que salieran del agua, que si los querían ayudar, que los ayudaran fuera del río porque eso que los estaba siguiendo venía en el agua. Mi hermano preguntó quién nos venía siguiendo o de qué estaban huyendo. Uno de los migrantes, con un terror en la cara, le dijo: de eso que está allá. Todos, tanto migrantes como miembros de la asociación, voltearon al otro lado del río y vieron como justo en la orilla de esta estaba parado alguien. La espesura del bosque era tanta, pero esa noche había luna llena, por lo cual sí era visible gran parte de todo lo que lo rodeaba, y fue gracias a eso que sí, ahí se podía ver a una persona parada en la orilla. Pero de esa persona solamente era el título de persona, ya que de ella no se podía distinguir un solo rasgo claro. Bueno, sí había un rasgo que se podía notar. Eso se trataba de un par de ojos rojos muy claros que estaban brillando en la cara de aquella persona. Pero el brillo de esos ojos rojos era tan intenso que destacaba por mucho. Aquella sombra empezó a caminar y se metió en el agua poco a poco, hasta que quedó debajo de ella por completo. Los migrantes empezaron a decir que nos fuéramos, que no deberíamos dejar que esa sombra nos alcanzara. Mi hermano, al igual que el resto de miembros de la asociación, no sabían bien qué era lo que pasaba, pero le dijeron a todos que subían al bote y con eso saldrían más rápido del bosque. Los migrantes se vieron comprometidos, pues unos subieron rápido y otros empezaron a caminar dentro de la selva huyendo. Mi hermano le dijo que subieran, pero ellos no escucharon y mejor se fueron corriendo a la selva. Un par de aquellos migrantes se echaron a correr al bosque, perdiéndose entre la espesura del mismo. Mi hermano dio la vuelta a la lancha y rápidamente se dieron prisa para salir de ahí. Él dice que apenas estaba por tomar carrera cuando vio al fondo del río, que repito, no estaba muy hondo, pero sí de 1 metro o poquito más, y justo en la negrura de las aguas, vio ese par de ojos rojos junto a una gran sonrisa con dientes blancos muy grandes que lo veía desde abajo. Los dientes de lo que sea que estaba debajo del agua era de muchas cosas, menos de una persona o alguna clase de animal que él conociera. Ya lejos de aquel peligro, mi hermano preguntó qué diablos pasó allá atrás. Lo único que les pudieron decir esos migrantes es que una sombra los estaba siguiendo todo el camino, y de hecho, esa cosa había desaparecido a un migrante que venía con ellos. No saben bien qué era, pero
Eso salió del agua. Salió de otra fracción del río que estaba más abajo y los estaba siguiendo. ¿Qué era esa sombra de ojos rojos y de enormes dientes? Es algo que no sabe mi hermano, pero a estas alturas dentro de esa selva uno se puede encontrar con cualquier cosa, hasta con el mismo diablo si así lo quieren. Hola Memo, mi nombre es Valeria y te quiero contar algo que le pasó a mi vecino Santiago hace muchos años cuando se fue de inmigrante y cruzó por uno de los lugares más horribles de este mundo, la selva del Darién. En el año 2013 él se fue en busca de una mejor calidad de vida y lo que vio es algo que hasta el día de hoy no tiene una explicación lógica, o siquiera tiene una explicación. Santiago dice que aquella noche él caminaba con los pies húmedos en el barro. Estaba rodeado de la sofocante humedad de la selva. El aire era denso, lleno de mosquitos y un calor que no cedía ni siquiera con la caída del sol. Él, junto a un grupo de migrantes, avanzaban lentamente con sus cuerpos agotados por los días de tanta caminata. La lluvia era torrencial y las amenazas de la selva eran otra cosa de la cual debían cuidarse. Esa noche, bajo un cielo oscuro y sin estrellas, Santiago y el resto de migrantes decidieron seguir el curso del río que serpenteaba a través de toda la selva. Santiago, agotado, dice observó unas sombras moverse entre los árboles con un brillo un tanto extraño, pero lo que él había visto solamente se trataban de animales nocturnos de la selva. «Sigamos, aún falta mucho», murmuró uno de los migrantes. De repente, Santiago se detuvo en seco al igual que los demás. El ruido del río llamó su atención e hizo que todos voltearan hacia ese lado, pues algo brillaba sobre la superficie del río a pocos metros de donde estaban. Aquello eran dos luces pequeñas de un color anaranjado intenso que titilaban con suavidad. Las luminarias parecían moverse en un extraño vaivén, como si estuvieran bailando sobre las aguas. «¿Qué es eso?», preguntó alguien del grupo, con una mezcla de curiosidad y temor. Santiago no respondió. Él también estaba hipnotizado por las luces que flotaban como si el propio río las sostuviera. Las luminarias se mecían en un patrón que no era natural, ni del todo explicable. No parecía fuego fatuo, ni luciérnagas, era otra cosa. Durante unos minutos nadie se movió. El grupo observaba en silencio, sintiendo que estaban siendo testigos de algo prohibido, de un fenómeno que no debía haber sido visto. El aire se volvió más frío y el murmullo del agua parecía disminuir. Las luminarias que hasta ese momento parecían ignorar completamente a los migrantes de repente se movieron. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando se dio cuenta que las luces los estaban observando. Los demás también lo notaron. Las luces que estaban bailando con una ligera extrañeza ahora permanecían inmóviles, como ojos que los miraban desde las profundidades del río. Un grupo de ellos dio un paso hacia atrás por el miedo. Pero fue entonces cuando ocurrió lo más extraño. Las luminarias se estremecieron como si hubieran sido sorprendidas. De repente y sin previo aviso, esas luces emitieron un destello brillante, cegador, y en un parpadeo se sumergieron en las oscuras aguas del río, desapareciendo por completo. Por un momento todo aquello quedó en silencio. El grupo no se atrevía a moverse. Sus corazones palpitaban en sus pechos como si estuvieran a punto de estallar. El río volvió a su curso normal, pero el aire ahora estaba impregnado de una sensación de mucho peligro. «Tenemos que irnos», dijo Santiago susurrando, pero fue lo suficientemente fuerte como para romper la tensión del momento. Obviamente nadie discutió eso. En silencio,
Reanudaron la marcha con el miedo creciendo en sus corazones, y aunque las luces ya se habían ido, todos sabían que habían visto algo más que un simple fenómeno natural. Y mientras avanzaban, cada crujido de la selva, cada destello en la oscuridad, les recordaba que en aquel sitio hay misterios que ningún hombre se ha atrevido a ver o a descubrir. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.